resurrección y la vida, dice el Señor, y quien cree en mí no morirá, quien cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía en este lunes de la segunda semana del tiempo pascual. Comenzamos poniéndonos en la presencia de Dios y reconociendo humildemente ante Él nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Kyrie eleison. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Christe eleison. Tú que eres la resurrección y la vida, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, haz que seamos transformados a imagen del Creador del cielo, los que renovados por los sacramentos pascuales nos hemos librado de la huella del Padre terreno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a Dios en voz alta, diciendo: Señor, tú que quisiste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Aleluya, aleluya,
Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura cómo rezaban los apóstoles, cómo rezaban los primeros cristianos. Lo hacían con el libro de los Salmos. Pero podríamos pensar, con los Salmos ya rezaba el pueblo de Israel, ya rezaban los judíos. Bien, la misma primera lectura nos explicaba cómo los cristianos lo que hacen es coger el libro de los Salmos e interpretarlo a la luz de Jesucristo, a la luz del misterio pascual de Jesucristo que estamos celebrando en esta cincuentena. Los reyes se alían contra el Señor y entonces Pedro y Juan y los cristianos saben interpretar ese texto de los tiempos del padre David, sabiendo que se refería a lo que había sucedido en la Pascua de Cristo. Saben darle una interpretación plena a un texto que no se podía interpretar del todo si no había acontecido el misterio de la Pascua. ¿Qué supone esta forma de interpretar que tienen los apóstoles? ¿Qué supone esta forma de rezar, esta forma de leer la palabra de Dios que tienen los apóstoles? Supone que han comprendido que lo que le había pasado a Jesús, que lo que ellos acababan de vivir unos días atrás, unas semanas, unos meses atrás, no tiene alcance solamente para ellos. No es algo particular que les ha sucedido y que ellos pueden contar como cualquier otra cosa, sino que tiene una importancia para toda la historia. Es un suceso particular que se ha dado en un momento del tiempo, en un lugar, y que alcanza a todos los hombres, alcanza a todo el desarrollo de la historia, que se convierte en una historia de salvación desde el principio y hasta que el Señor vuelva al final de los tiempos. Por eso, ellos entienden que tienen que contarlo, porque es algo que no es solo para ellos, sino que aunque ellos lo han vivido en primera persona, podríamos decir, es algo que tiene un alcance universal. Esa reflexión que ellos hacen con la Sagrada Escritura, esa reflexión que hacen con la palabra de Dios, les ayuda a comprender que esta palabra alcanza más allá de lo que uno pueda incluso
pensar cuando la está leyendo o cuando la está escuchando. Alcanza a toda la vida. De hecho, es lo que hace que ellos que pidan a Dios después de haber proclamado esa lectura, ese salmo y después de haberlo interpretado. Lo que piden es valor, valor para anunciar eso en la vida, valor para que aquello que han reconocido, que han razonado, que han comprendido, que Dios les ha hecho vivir y conocer, ellos puedan también darlo a conocer a otros, incluso como ellos están viviendo cuando acaban de salir de ser interrogados, de pasar por la cárcel, por aquel milagro que hicieron curando al paralítico en la puerta del templo. Por esto también la Iglesia se empeña en que en cada celebración de la Eucaristía, después de una primera lectura, escuchemos un salmo del libro de los Salmos, del Antiguo Testamento, que muchas veces estamos solamente pensando, o a veces ni siquiera, en qué es lo que tenemos que responder. No es una cuestión de participación, sino de interpretación de la Sagrada Escritura. Es una cuestión de interpretación de toda nuestra existencia, el hecho de poner un pasaje del Antiguo Testamento que sabemos que nos habla de Jesucristo. Escuchamos la lectura, como hoy hemos hecho, por ejemplo, con esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, y le respondemos con un salmo, que por eso lo llamamos salmo responsorial, no porque digamos una frasecita de respuesta, sino porque el salmo responde a la lectura. Y lo hacemos así para que estos nos ayuden a captar lo que se ha anunciado a lo largo de la historia, al Salvador que se ha anunciado a lo largo de la historia y se ha manifestado de forma nueva como vencedor de la muerte en la Pascua. Esta es la novedad que Nicodemo tiene que aprender. Hemos escuchado en el Evangelio. Desde hoy, después de haber escuchado durante toda esta semana pasada las apariciones del resucitado, un día tras otro las apariciones del resucitado, vamos a escuchar una serie de discursos del Evangelio según San Juan, como este de Nicodemo, que se entienden muy fácilmente, mucho mejor después de la Pascua. Nicodemo no había vivido la Pascua del Señor, no podía comprender eso de la novedad del Espíritu Santo, eso de una vida nueva, porque no entraba en su cabeza el misterio de la resurrección de ese Maestro, un resucitado por la acción del Espíritu Santo. Pero nosotros podemos comprender que ese misterio de la Pascua que se ha realizado en Cristo se nos ofrece también a nosotros para acoger y para vivir. Nuestra novedad no es que tengamos un discurso más o menos original. Nuestra novedad no es que tengamos un discurso más o menos divertido, curioso o lo que sea. Es la Pascua de Cristo. Una Pascua que ya ha actuado en cada uno de nosotros porque hemos recibido el agua y el Espíritu, que decía Juan, el agua y el Espíritu en el bautismo. La novedad que el mundo necesita no es el ingenio de los hombres, sino la sabiduría de Dios. Vamos a releer Juan 3 a lo largo de toda esta semana, a lo largo de estos próximos días, como toda la historia, a la luz de la Pascua, a la luz del bautismo, a la luz del Espíritu Santo del resucitado, para que nosotros vivamos según el Espíritu que se nos ha dado. Todo tiempo, en toda circunstancia de la historia, cada uno de los días de nuestra vida, el primer gran paso que podemos dar es comprender que la vida no depende tanto de lo que nosotros hagamos como del don de Dios que recibamos. La vida eterna, la felicidad definitiva, la victoria sobre el pecado, sobre la tristeza y sobre la muerte, no nos vienen por la originalidad humana, sino por la fidelidad al don de la Pascua que Cristo nos ha concedido. Esta es una perspectiva nueva
consecuencia de haber nacido de nuevo. Que las peripecias y las tribulaciones de la vida se afrontan a partir de la confianza que ponemos en la acción, en la Pascua de Cristo. Que sea Él, por lo tanto, el que nos anime en este día que hemos comenzado, el que nos anime en esta nueva semana y en toda esta cincuentena pascual, a que por la acción del Espíritu Santo también nosotros obremos con el valor de los creyentes, un valor que consiste en confiar en la acción de Dios, incluso por encima de lo que nosotros creamos y de lo que nosotros inventamos cada día. Presentemos confiadamente nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, para que reciba la valentía del Espíritu y anuncie en todo el mundo la palabra de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que busquen siempre el bien de las naciones y de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y por todos los que sufren, para que experimenten la bondad del Padre y la solidaridad de los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que vivamos la vida nueva recibida en el bautismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos.
Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Plácido, Jacobo, los difuntos de la familia Laborda Ramos, y a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos juntos como nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con un gesto, daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Los hebreos comieron el maná, pero tú nos ofreces otro pan. Es el pan que da la vida, comida celestial, sacramento de amor y de unidad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y, ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.